Tengan todos muy buenas tardes. Soy el profesor Enrique Peña. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la clase Estados de la Materia. ¿Se escucha la clase? ¿Se escucha que estoy hablando? Todo claro. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a iniciar primero con... ¿verdad? Explicando qué es la materia. Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y esto que ocupa un lugar en el espacio es percibido o es, bueno, tocado, observado por cada uno de nuestros sentidos, y además de eso, que lo podemos ver y lo podemos tocar, ¿verdad? Esto tiene masa y tiene volumen. La manzana la podemos ver, la podemos tocar, la podemos oler, ¿verdad? Y tiene masa y tiene un volumen. Las personas también, nosotros estamos hechos de materia. Un pedazo de madera está hecho de materia y un pedazo de papel está hecho de materia. Vamos a crear un concepto, a ver cuál de todos les parece, y vamos a leer 3 o 4 conceptos que tenemos para la clase de hoy. Dice que la materia es todo aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Ese es el primer concepto. También la materia dice que es todo lo que encontramos en el universo. Y también la materia es todo lo que yo puedo ver y puedo tocar. Eso es materia. También materia es aquello de lo que están hechas las cosas. Tiene masa, es decir, cantidad de materia. Tiene volumen, es decir, el espacio que ocupa. Una roca, una mesa, el aire o el agua están hechos de materia. La roca la puedo tocar, la puedo ver, la mesa la puedo tocar, la puedo ver, el aire lo puedo sentir, ¿verdad? El agua la puedo tocar, la puedo eh, oler, ¿verdad? Entonces, si todo lo que nos rodea es materia, ¿cuál de estos 4 conceptos le llamó más la atención? ¿Será que materia es todo el universo? ¿Le gustó ese por corto? ¿O materia es todo lo que yo puedo ver y puedo tocar? Yo tengo aquí unos auriculares, los puedo ver, los puedo tocar. ¿Esto es materia? ¿O les gustó el concepto que dice que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y se puede interactuar gravitatoriamente? ¿O que materia es de lo que están hechas todas las cosas que tienen masa y volumen? ¿Cuál concepto le pareció mejor? Me pareció mejor el segundo porque todavía no se ha comprobado la existencia de antimateria y es algo muy controversial aún. El segundo, el que dice de que el universo es materia. La ley de conservación de la masa también se podría llamar ley de conservación de la materia. Sí, porque la materia, ¿verdad? La masa es la materia. Muy bien. Avancemos entonces, ¿verdad? La materia se clasifica en 2 grupos, en sustancias y en mezclas. Las sustancias, se dice que al ocurrir el Big Bang se creó materia y antimateria por partes iguales, correcto. En la teoría del Big Bang, ¿verdad? Es una de las teorías que habla, ¿verdad? Sobre eso, la creación de la materia. Correcto, su comentario. Entonces, la materia está clasificada en 2 grupos, en sustancias y en mezclas. Las sustancias se clasifican en elementos y en compuestos, y las mezclas se clasifican en homogéneas y en heterogéneas, ¿verdad? Un elemento, pues, es una sustancia simple, y un compuesto es la unión o mezcla de varios elementos. Y una mezcla homogénea, ¿verdad? Es aquella donde no existen límites físicos
como por ejemplo al mezclar agua en azúcar, el aire, las aleaciones, como el bronce, el alcohol y el agua, pues son mezclas homogéneas, ¿verdad? Que están distribuidas en partes iguales. Ahora, si mezclamos, ¿verdad? O si nos vamos para la playa y decimos, el agua de mar tendrá la misma cantidad de sal que agua. Si tuviera la misma cantidad de sal el agua del mar, creo que no pudiéramos bañar. Solamente estaríamos sentaditos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Es una mezcla eh, eh, heterogénea. Aquí ya tenemos algunos ejemplos: el sodio, el carbono, el azufre, cobre, oro, hidrógeno. Ahora son elementos, pero el agua, la sal, el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico pues son compuestos, son mezclas, son uniones, perdón, de elementos. Y una mezcla homogénea es el agua salada, ¿verdad? El bronce, que está, se forma uniendo cobre y estaño, y el aire también es una mezcla homogénea. Imagínense que en el aire hubieran más partículas de polvo que de aire. Creo que nosotros respiraríamos polvo. Ahora, el humo no es una mezcla homogénea. Cuando sale humo, cuando quemamos papel, ¿verdad? Salen de diferentes colores, ¿verdad? Y eso hace, ¿verdad? La presencia de carbono. Dentro de los cambios que tiene la materia, podemos encontrar, pues, estos que podemos ver aquí, ¿verdad? De cuando algo está duro y se pasa a líquido, pues a eso se le llama fusión, ¿verdad? Si está en estado líquido y ahora se convierte en gas, esto se le llama evaporación. Si está líquido y pasa a sólido, pues esto se le llama solidificación. Si está gaseoso y pasa a líquido, perdón, a esto se le llama condensación, ¿verdad? Y de gaseoso, ¿verdad? A sólido, a esto se le llama cristalización. Y de sólido a gaseoso, a esto se le llama sublimación. Ahí estaba. No sé. Mantengamos siempre apagados los micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, pero estos, ¿dónde los podemos encontrar en la vida diaria? ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de fusión? ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de evaporación? Como por ejemplo cuando ponemos el agua, los cubitos de hielo y los ponemos en el sol, se derriten, se vuelven líquidos. ¿Verdad? ¿Este proceso se llama? Se llama fusión. Correcto, muy bien. ¿Qué Y otro ejemplo me regalaría? y del estado de líquido, cuando los calentamos a una temperatura demasiado elevada, se evaporan y se vuelven en estado gaseoso, entonces es evaporación. ¿Verdad? A ese proceso se le llama evaporación. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? El compañero me habló de fusión y de evaporación, de condensación, de solidificación o de sublimación. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Yo les voy a compartir unos en la siguiente diapositiva, pero si alguien me ayuda con otro. Cuando colocamos el agua en la nevera y se solidifica, se Cuando vuelve hielo. colocamos agua en la nevera. ¿Sí? ¿A eso es lo que me dice? Sí, ejemplo de solidificación cuando ponemos los cubitos de hielo en la nevera para que se hagan de hielo. Muy bien. ¿Alguien más? A esto se le llama solidificación, ¿verdad? Aquí la compañera nos da un ejemplo. De líquido a sólido, ¿verdad? Sí, Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? El agua que hay en los aires acondicionados también. El aire, el agua. ¿Qué hay en los aires acondicionados? A ver, cuéntenos un poco más de eso. Sería como que es condensación porque está pasando de gaseoso a líquido. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo, miren, bastante interesante y en la vida cotidiana. Yo les voy a regalar otros ejemplos. Miren, aquí el compañero pues me adivinó el que yo les tenía, ¿verdad? Cuando el agua en la obtención de hielo, ¿verdad? Metemos
el agua en el congelador y obtenemos el agua líquida y obtenemos hielo. De sólido a líquido, ¿verdad? Es cuando el hielo se está derritiendo, ¿verdad? De líquido a gas, de líquido a gas, es cuando el humo de la taza del café, ¿verdad? Se está evaporando, ¿verdad? Salen ese vapor, ¿verdad? Entonces se está convirtiendo de líquido a gas. Tenemos otro ejemplo de gas a líquido, que se le llama condensación, y es cuando el vapor del agua nos empaña el espejo, ¿verdad? El agua está en gas, ¿verdad? Y eso, porque nos estamos bañando con ducha, un ejemplo, y eso, ¿verdad? Empaña el espejo. Y luego esto hace, ¿verdad? De que esas sean gotas que bajen, ¿verdad? Por el espejo. De sólido a gas tenemos el hielo seco. El hielo seco es el que usan para las películas para que se vea así como tenebroso, como aquel como humo en el suelo, ¿verdad? El hielo seco es como hielo normal, como cubos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando ocurre este paso, ¿verdad? Se convierte en gas y a esto lo llamamos, ¿verdad? El hielo seco gaseoso. Y también de gas a sólido, por ejemplo, podría ser el hollín y la nieve, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? De que se encuentran en estado gaseoso la nieve y luego, ¿verdad? Esto se convierte, ¿verdad? En sólido, ¿verdad? Que ya vemos podemos agarrar lo que es la nieve. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cada uno de esos estados. Cuando derretimos una barra de margarina sólida, ¿verdad? Y vamos a hacer espaguetis, un ejemplo, ¿verdad? Entonces estaba sólida la barra de margarina o barra de mantequilla y esto se convierte, ¿verdad? En líquido. Creo que a diario practicamos esto de los estados de la materia. La materia se clasifica en propiedades generales y en propiedades específicas. Tenemos primero la masa, que la masa es la cantidad de materia. El peso, pues, es la fuerza de atracción. El volumen, o también llamado extensión, pues es el espacio que ocupa un cuerpo. La inercia, pues es verdad que un cuerpo se mantenga en estado de reposo o en estado de movimiento. Y la elasticidad, que es una propiedad de los cuerpos de cambiar de forma cuando se les aplica una fuerza. Cuando estiramos, ¿verdad? Un elástico, ¿verdad? Estamos hablando del elástico del buzo, ¿verdad? Estamos hablando ahí de este proceso de elasticidad, esta propiedad general de la materia. Pues bueno, existen varias fórmulas que yo creo que ustedes me van a decir si ya las han utilizado. Por ejemplo, para encontrar la masa, tenemos la fórmula que dice, ¿verdad? Masa es igual a volumen por densidad, ¿verdad? Es la fórmula que utilizamos para encontrar la masa. O la fórmula para encontrar el peso, que la tenemos por aquí. Peso es igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración de la gravedad. O también tenemos lo que es el volumen, que el volumen es una división entre la masa y la densidad. También tenemos algunas fórmulas para encontrar la inercia según, ¿verdad? La figura, si es un cilindro, ¿verdad? Pues tenemos ahí, ¿verdad? Inercia es igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Son algunas fórmulas que se utilizan para el tema de inercia. Y para el tema de elasticidad, pues tenemos esta fórmula que dice elasticidad es igual a esfuerzo entre deformación unitaria. Vean este ejemplo que dice, en una prueba de tensión de una probeta de acero se determinó una deformación unitaria. Entonces, el valor de deformación unitaria iría aquí abajo, 0.0001765 centímetros sobre centímetros. Para un esfuerzo, entonces el valor de esfuerzo iría arriba, de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál será el módulo de elasticidad? Y aquí tenemos, ¿verdad? La fórmula que es una división para encontrar el módulo de elasticidad.
¿Cuál de estas 5 fórmulas ya han utilizado para el desarrollo de ejercicios? La de la masa, la de la inercia, la del peso. El peso se trabaja bastante en física, ¿verdad? El volumen o esta La de fórmula masa del y la de módulo, peso. o esta fórmula del módulo de elasticidad, en donde habla que hay que hacer una división entre el esfuerzo entre la deformación unitaria. Por ahí había escuchado a Juan Daniel que ya había utilizado ¿cuál? Si la pueden escribir en el chat para estarlas leyendo también. La de masa y la de volumen. La de masa y la de volumen. Dice César que él ya había utilizado la de masa y la de volumen. La de peso todavía no. Las de No. inercia todavía no. César dice que todavía no. Las de módulo de elasticidad. Inercia dice la primera ley de Newton. Dice Carol Zavala. Dice no, César, peso es igual a masa. Dice que ya ha usado la fórmula de peso, la de masa, la de volumen y la densidad. Dice Stephanie por aquí. Entonces, no habían utilizado la de el módulo de elasticidad, ¿verdad? Y lo de la inercia. Pues aquí las tenemos, miren, para que vayámoslas conociendo. Dentro de las propiedades también generales, dice Dylan que ya ha utilizado masa, volumen, peso solamente. Muy bien. Como yo les voy a compartir el PDF, ustedes ahí pueden, ¿verdad?, repasar esas fórmulas en algunos ejercicios. Ustedes mismos se los pueden, ¿verdad?, inventar esos ejercicios para ver cuánto han aprendido. Sigamos con las propiedades generales, la porosidad, ¿verdad? Que esto es, algunos ejemplos tenemos lo del corcho, la esponja y el ladrillo, ¿verdad? Para la construcción, que estos tienen esa propiedad de porosidad que indica que los cuerpos presentan, ¿verdad?, en su interior pequeños espacios vacíos. A esos espacios vacíos se les llama poros. Tenemos también la impenetrabilidad, que es otra propiedad general, ¿verdad? Y esto es que nos indica que dos cuerpos distintos ocupan el mismo espacio simultáneamente. Por ejemplo, el líquido no subiría su nivel al introducir una piedra. Luego tenemos la divisibilidad, ¿verdad? Que es que toda partícula, ¿verdad?, puede dividirse en partes más pequeñas. La temperatura, pues esto hace referencia a la cantidad de calor. Y la movilidad, ¿verdad?, que es otra propiedad general, que esto nos indica que todo cuerpo puede cambiar su posición debido a la interacción con otros cuerpos. Veamos las fórmulas que hay para estas otras propiedades. Tenemos ahí la fórmula de porosidad, que es, ¿verdad? Porosidad es igual al volumen de espacios para almacenar fluidos entre el volumen total. Tenemos aquí la fórmula para penetrabilidad, que esto es igual a la tensión superficial del líquido entre el radio de curvatura del líquido. También tenemos las fórmulas para la temperatura, ¿verdad? Convertir de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius, ¿verdad? Y tenemos la parte de la movilidad iónica de un catión, que aquí tenemos la fórmula, movilidad iónica, T es igual a la velocidad del catión moviéndose dentro entre el campo eléctrico. Aquí tenemos la fórmula para el tema de movilidad iónica. Y para la parte de divisibilidad, pues ya sabemos de que un cuerpo, ¿verdad?, puede dividirse en partículas. Estas partículas en moléculas, las moléculas en átomos y el átomo, ¿verdad?, en partículas subatómicas como los protones, electrones y neutrones. ¿Cuáles de estas ya habían utilizado? La de porosidad, la de penetrabilidad, algunas conversiones para calcular temperaturas o la parte de la movilidad iónica de un catión. Solo había utilizado la de los grados Kelvin a Celsius. Ah, ok, la de temperatura. Muy bien, Daniel. ¿Verdad? Pues aquí estamos aprendiendo nuevas fórmulas. Miren. Habíamos entonces mencionado, dice Dylan, también de temperatura. Habíamos entonces mencionado que existían las propiedades generales. Ahora vamos a ver las propiedades físicas. Pero estas se dividen en físicas, ¿verdad? Propiedades específicas se dividen en físicas y en químicas. Entonces, las propiedades físicas son la ductilidad, ¿verdad? Que es la capacidad de deformarse, ¿verdad? Un cuerpo. Tenemos
Ejemplos de materiales dúctiles, la madera, el zinc, el plomo y el aluminio. Tenemos la maleabilidad, ¿verdad? Que es que pueden deformarse mediante descomposición sin sufrir fracturas, es decir, pueden alterar significativamente su longitud y su forma. Materiales maleables tenemos el aluminio, el hierro, el cobre y el bronce. La tenacidad es una propiedad física específica, que esta es la energía de deformación total. Luego tenemos la dureza, ¿verdad? Sabemos de que el cristal se caracteriza por ese número de dureza mayor. La densidad, que es la división entre la masa y el volumen. La viscosidad, que es la propiedad de los líquidos, ¿verdad? Que describen la resistencia, es decir, que no pueden, ¿verdad? Mezclarse o con el líquido, ¿verdad? Tenemos el gel de cabello, el champú, son líquidos muy viscosos. Es decir, sus moléculas se resisten al flujo de su movimiento, es decir, hacen de que el flujo vaya despacio. Eso es resistirse, ¿verdad? Y tenemos la última, que son los límites térmicos y cambios de estado, es decir, según el estado de agregación sólido, líquido, gaseoso, va a depender, ¿verdad?, la temperatura. Estas son las propiedades físicas específicas. Y pues aquí tenemos algunas fórmulas. Por ejemplo, la fórmula para la ductilidad, ahí la tenemos, ¿verdad? Esto es igual a la longitud final menos la longitud inicial, entre la longitud inicial por 100%. Tenemos algunos valores, ¿verdad? Para utilizar lo que es, ¿verdad? Esto de la ductilidad. Tenemos algunos materiales maleables, como ser el estaño, el aluminio, el latón, el grafeno y el zinc. Tenemos la fórmula para encontrar, ¿verdad?, la tenacidad de un material. Aquí la tenemos. En donde esto significa tenacidad, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Aquí tenemos esta letra griega, ¿verdad? Que significa esfuerzos normales, último y de fluencia. Y por aquí tenemos, ¿verdad? Encima de la integral, tenemos la deformación máxima, ¿verdad? Que se utiliza, ¿verdad?, para la realización de estos cálculos. Tenemos la fórmula para encontrar la densidad. Aquí está, ¿verdad? Tenemos la densidad del agua, que es unos gramos sobre mililitro, y la densidad del mercurio, que es 13 gramos sobre mililitros. Y la fórmula para encontrar la viscosidad cinemática, que tenemos, es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. ¿Cuáles de estas fórmulas ya habían utilizado? Me gustaría escuchar. Muy bien, yo creo que estas fórmulas han estado, ¿verdad?, sin utilizarlas. ¿Qué es un durómetro? Pues un durómetro, ¿verdad?, como su nombre lo indica, es un instrumento, ¿verdad?, para calcular, ¿verdad?, la dureza de diferentes tipos de materiales. Aquí tenemos, ¿y cómo funciona? Pues el funcionamiento se basa, ¿verdad?, en ejercer una carga sobre la superficie del material a través de un elemento penetrador. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que se emplea lo que es la escala de Mohs, ¿verdad?, que es la escala de dureza. Existen otros ensayos como el ensayo de Vickrey, el ensayo de Brinell y el ensayo de Rockwell, que son los que también se utilizan, ¿verdad?, para trabajar con lo que es la dureza de los materiales. Dentro de las propiedades físicas, ahora vamos a hablar de las químicas. Tenemos el coeficiente, pues el coeficiente pH, pues esto indica, ¿verdad?, el grado de acidez o si es básica una solución acuosa. La toxicidad, pues es el grado en el que una sustancia es venenosa o puede causar una lesión. La estabilidad química, pues es, ¿verdad?, que un elemento, ¿verdad?, puede reaccionar espontáneamente o descomponerse en contacto, ¿verdad?, con otro elemento.
La conductividad eléctrica es representada por este símbolo de esta letra griega, ¿verdad? Y es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente a través de él. La corrosividad, pues, es el poder de destruir o dañar las superficies de otra sustancia. La inflamabilidad, pues, es, ¿verdad?, un tipo de punto de inflamación extremadamente bajo o un punto de ebullición bajo. La radiactividad, pues, es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos. La oxidación, pues, es donde un compuesto cede electrones. Por lo tanto, aumenta su estado de oxidación. Y la energía de ionización, abreviada ahí, pues es la energía necesaria para separar, ¿verdad? O arrancar un electrón en su estado fundamental de un átomo, de un elemento en estado gaseoso. Veamos algunas fórmulas que se utilizan, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Pues ahí tenemos para el pH, ¿verdad? Logaritmo de 1 sobre H, ¿verdad? El ion hidrógeno. ¿Verdad? Ahí tenemos la fórmula para calcular lo que es el pH. Al momento de hacer cálculos de estabilidad, pues tienen que ver también mucho con el pH. Aquí, ¿verdad? Analizamos la ecuación, ¿verdad? Y los coeficientes de cada uno de ellos. Tenemos la fórmula para encontrar el potencial de toxicidad. Ahí está PT, potencial de toxicidad PT es igual a menos logaritmo por T sobre mol sobre kilogramo. Tenemos la fórmula para conductividad que es 1 sobre la resistividad. Y también tenemos la fórmula para encontrar, ¿verdad? La velocidad de corrosión a partir de la corriente de corrosión. Aquí tenemos, de acuerdo a la ley de Faraday, perdón, y tenemos la fórmula que se utiliza para calcular eso. También existen otras fórmulas para calcular la velocidad de corrosión, ¿verdad? De la corriente de corrosión, ¿verdad? También está la gráfica de rango de inflamabilidad. Algunas leyes de radiación, como la ley de Planck, la ley de Wien y Stefan, ¿verdad? Que hablan sobre la radiación, cálculo de estados de oxidación y, ¿verdad? Lo de la electronegatividad, que aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Bueno, hasta ahí tenemos, ¿verdad? Algunos fórmulas que son empleadas para cada una de estas propiedades, ¿verdad? Las propiedades químicas específicas. Vamos a trabajar precisamente con un ejemplo de potencial de toxicidad. Veamos este ejemplo y dice, calcular el potencial de toxicidad de 10 partes por millón de cafeína contenida en un energizante. Miren, esta es esto de los energizantes, ¿verdad? Es algo que lo vemos a diario y vamos a ver cuál es el porcentaje de toxicidad, ¿verdad? Que tiene este café, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dentro de los datos, pues encontramos que hay 10 partes por millón y esto equivale, ¿verdad? A 10 miligramos sobre kilogramo. Este sería el primer dato. Y luego, ¿verdad? La fórmula de lo que estamos trabajando, que esto es igual, ¿verdad? A 194, ya está encontrado aquí, ¿verdad? El peso molar, ¿verdad? Que es igual a 194 gramos sobre mol. Ahora vamos a trabajar, ¿verdad? Encontrando lo que es la toxicidad. Primero, vamos a hacer una conversión, ¿verdad? De estos 10 miligramos, kilogramos de la parte por millón, lo vamos a convertir, ¿verdad? A que la respuesta nos quede en mol sobre kilogramo. Entonces, para poder tachar, entonces aquí sería miligramo, ¿verdad? Y aquí tachamos también. Y la parte de aquí sería gramo. Y aquí sería gramo también para poder tachar. Para que la respuesta me quede en mol sobre kilogramo. ¿De dónde salió este 194? Pues salió del peso molecular, ¿verdad? De este líquido. Y luego, pues, nos da el resultado. Si lo pueden hacer en su calculadora, 5.155 por 10 a la menos 5 mol sobre kilogramos. Ahora vamos a utilizar esta respuesta
con la fórmula de toxicidad, de potencial de toxicidad. Entonces sería menos logaritmo por, ¿verdad? Vamos a introducir aquí el dato que nos dio de resultado, ¿verdad? De toxicidad. 5.155 por 10 a la menos 5 mol sobre kilogramo. Y al calcular, ¿verdad? El menos logaritmo de este valor, pues entonces el potencial de toxicidad de la cafeína es de 4.287 moles sobre kilogramos. Es decir, ¿creen ustedes que nos podemos intoxicar con café? Pregunto. Al tomarlo en grandes cantidades, imagino que sí, pero al conseguirlo de una manera moderable, yo creo que no. Un poco, dice César, ¿verdad? Muy bien, pero depende el porcentaje, ¿verdad? Que tenga porque hay veces que sirven unos cafés bastantes de color negro, muy fuertecitos, ¿verdad? Una Y, pregunta. ¿sí? Para aplicar 10 menos 5, así como, ¿cómo sería? O ¿Cómo sea, así 5, 10? para aplicar 5.155 por 10 a la menos 5, ¿cómo sería? Porque miro que La sale 9 calculadora. y kilogramos. Sí, sí, sí. Es notación Primero va a científica ese poner, número. ¿cómo dice? No, es que la pregunta de él es que ese es un número en notación científica. Ah, ok, bueno, entonces vamos a empezar entonces. Usted va a escribir este número en la calculadora normal, el 5.155, lo va a escribir normal. Y este por 10 no lo va a escribir. Va a presionar una tecla que se llama Expo, que se encuentra en la parte de abajo de la calculadora. ¿Sí? Aparece una E, creo yo. O la palabra Expo sale, ¿verdad? Una vez que usted presione la tecla Expo, va a escribir el exponente que decía menos 5. Pero no va a presionar el menos de la resta. Aquí en la parte de abajo tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿verdad? ¿Sí? Pero por este lado de la calculadora, por aquí, miren, por aquí, hay un menos. Ese menos es el que se usa para los signos negativos. Y estos de aquí abajo son los que se usan para restar, sumar, multiplicar y dividir. Entonces, una vez que usted tenga escrito en la calculadora 5.155, no va a escribir ni el por ni el 10. Va a presionar la tecla Expo, que le dije que estaba como por acá en la calculadora, ¿verdad? Y luego va a escribir el signo negativo, este que le dije aquí, mire, y luego el número 5. Y a eso usted le va a aplicar el menos logaritmo. Por aquí he estado viendo algunos, dice 0.00000555 es en normal, no es en notación científica. Van a multiplicar 10 por 1 por 1 y luego, ¿verdad? Van a multiplicar 1 por 1000 por 194. Y luego cuando ya tengan los dos resultados, el de arriba y el resultado de abajo, lo van a dividir. Aquí sería 10 por 1 sería 10. ¿Sí? Y luego aquí sería 1 por 1000, pues 1000. 1000 por 194. 194.000. ¿Cuántos ceros? 19.400 da 1.934, pero entre... 1 por 1000 por 194. Sí. ¿Cuántos ceros? 4, ¿verdad? ¿Me ayudan ahí, por favor? 3 ceros. Ok. Son 194.000, compañero. Ahora Sí, 3 ceros 10. entonces. Ahora 10 entre 194.000. Vamos a dividir esto. ¿Cuánto da eso? Ah, 5.15. Da otros decimales, pero le toman los primeros dos. Sí, 5.15, 46, 39, así da.
Ok, pero elevado a un número, ¿verdad? No puede decir solamente eso. 5 Elevado a menos menos 5. 0,5. Ah, ok, no se les olvide eso porque el compañero dijo 5.15 y más números, sí, pero y más números está bien eso, pero el por 10 a la menos 5 se le olvidó decírmelo. Y me dicen los alumnos, ¿y es que el por 10 a la menos 5 también es número? Claro que sí, forma parte del número. No se le debe de olvidar, así como no se le olvida cepillarse los dientes, no se le olvida tomarse un fresco en el almuerzo, no se les debe de olvidar el por 10 a la menos 5. Bueno, ahora a ese número le vamos a aplicar el menos logaritmo. Yo me refería a que en notación científica normal sería así. Ah, ok. A usted no le sale por 10 a la menos 5. Le sale normal entonces. Pero si le saliera normal, no le puede salir exactamente solamente 5.155. No. Tienen que haber ceros antes de ese 5.155. Y deben de haber 4 ceros, ¿verdad? 4 ceros. Sí, porque es a la menos 5. Correcto, muy bien. Ahora, ¿ya le aplicaron el menos logaritmo natural? Entonces el punto se corre 5 dígitos. Como le salga en su calculadora, si a usted le sale 5.155 por 10 a la menos 5, esa es su respuesta según su calculadora. No le puedo decir de que a todos les va a dar la misma respuesta. A unos tal vez en notación científica y a otros en normal. ¿Ya le aplicaron ahora el menos logaritmo? Lick, un punto ahí, cuando estamos trabajando en partes por millón, lo mejor es trabajarlo de manera exponencial. ¿Por qué? Porque nos va a tirar 1000 ceros atrás, entonces no nos va a tirar esa cantidad la calculadora. Sí, ¿Verdad? claro. Entonces mejor Eh, trabajarla de manera exponencial, porque así, si son un cero, no importa, la calculadora lo tira. Si son 3, 1000, 20, o sea, una manera más fácil cuando estamos trabajando en partes por millón, recuerden que estamos hablando de millonésimas. Entonces, sería eso, ¿verdad? Solo eso. Sí, Lick, lo que pasa es que no me quiero entretener en esa parte de que los estudiantes, porque las calculadoras las tienen a veces desconfiguradas. Entonces, a uno le sale en normal el 0.0000155 y a otros le sale 5.155 por 10 elevado a la menos 5. Y no me quiero entretener en esa parte porque yo creo de que bueno, más bien la pregunta que me hizo el estudiante de cómo se escribía en notación científica, ¿verdad? Se le expliqué porque de repente ocupaban ayuda a otros estudiantes. Pero ya esto de arreglar las calculadoras para que les aparezcan en notación científica, ahí sí, ¿verdad? Podría ayudarles después yo con un videíto para cómo configurar sus calculadoras. Pero no me voy a entretener ahorita en eso. Dice Justin, lo que quería dar a entender es que si le salía en notación científica normal, igualmente estaba correcto. Cualquiera de las dos formas está correcto, ¿verdad? Solo que si en algún momento le van a aparecer muchos ceros, a la izquierda usted podría convertir esa cantidad, ¿verdad? En notación científica, como solicitaba o da de sugerencia la profe Kerry. Dice la otra pregunta, a los que les da el resultado en notación científica normal, a los que les da el resultado en notación científica normal. No sé qué es notación científica normal, no sé qué es eso. Notación científica es notación científica. Y normal es un número que empiece con 0, 0.0. Muy bien. ¿Ya le aplicaron ahora entonces? No existe notación científica normal, Justin. No sé qué es eso. Notación normal. ¿Qué es para usted notación normal? 5.155 por 10 a la 5 es notación científica. Cantidades escritas en notación científica. No es notación científica normal. Ahora, 0.00005550, 5155, perdón,
Eso es un número normal, ¿verdad? Como es un número arábigo normal, es un número decimal, ¿verdad? Correcto, así como lo tiene ahí usted en el chat. Y 5 puntos, 155 por 10 a la 5 es notación científica. Correcto, pero no existe notación normal. Ahora, ya me le aplicaron el menos logaritmo a ese número. ¿En qué posición está esa? Tienen que presionar la tecla Shift para encontrar ese menos logaritmo. ¿Quién lo sabe? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Dice, ya lo hice. Bueno, Juan Carlos, ¿qué teclas presionó para encontrar ese menos logaritmo? Presionó Shift, presionó otra tecla. A ver, ayúdenos. Solamente presioné menos y log, sin presionar shift ni nada. ¿Cuál menos presionó? ¿Presionó el menos de sumar, restar? ¿O presionó el menos que yo le expliqué que estaban abajito de la tecla de encendido? El menos de sumar y restar ya lo saqué y me dio el mismo resultado. ¿Ok? Pero ese, ¿verdad? Lo utilizamos para cuando un número es negativo, ¿verdad? Ese que le decía que está bajito de on. Ese lo utilizamos para, por ejemplo, cuando nos dice menos 4 por más 2. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted va a presionar ese menos para escribir el menos 4. Signo menos de la izquierda a derecha, luego log, ¿verdad? Ok, les dio, ¿verdad? 4.287 mol sobre kilogramos. Ese es el potencial de toxicidad de 10 partes por millón de cafeína. Bueno, avancemos al siguiente porque en ese nos entretuvimos un poquito. Creo que este va a ser más fácil. Dice, calcular el potencial de toxicidad de 5 miligramos sobre kilogramos de aspartamo endulcorante contenido en un refresco de manzana. Entonces tenemos el dato, ¿verdad? 5 partes por millón. Esto es igual, ¿verdad? A 10 miligramos sobre kilogramos. Perdón, aquí debe de ser 5. Aquí debe de ser 5. Sí. Luego tenemos la fórmula, ¿verdad? De el aspartamo endulcorante. Y el peso molecular, ¿verdad? Es 294 gramos sobre mol. Entonces vamos a convertir, ¿verdad? Estos miligramos, kilogramos, los vamos a convertir a mol, ¿verdad? Kilogramo. Y ya aprendimos, ¿verdad? El dato, que sería este, lo vamos a escribir. Luego vamos a escribir en la parte de arriba la conversión 1 gramo sobre 1000 miligramos para poder tachar unidades iguales. Y luego aquí gramos, ¿verdad? Y este 294 salió del peso molecular del aspartamo endulcorante. La respuesta entonces no va a quedar, ¿verdad? En moles en la parte de arriba y kilogramos en la parte de abajo. Entonces, ahora sí, multiplicamos 5 por 1, 5 y 5 por 1, 5. Arriba me dio 5. Ahora siempre le escribo 1 debajo del dato y digo 1 por 1000 y el 1000 por 294 es 294,000. Ahora voy a dividir 5 entre 294,000 y eso me va a dar 1.7006 por 10 a la menos 5 mol sobre kilogramo. Ahora vamos a aplicar la fórmula para encontrar el potencial de toxicidad. PT significa eso. Potencial de toxicidad es igual a menos logaritmo natural por el dato que acabamos de encontrar, que está aquí. Es decir, ¿verdad? Este refresco de manzana, ¿verdad? Tiene una toxicidad de 4.77 mol sobre kilogramos. Creo que ¿verdad? Lo entendimos más rápido porque aquel empezamos, ¿verdad? A trabajar con notación científica. ¿Lo comprobaron en su calculadora? ¿Algún detalle que le quieran agregar?
el porcentaje de toxicidad con este y el otro eran parecidos. ¿Perdón? Que el porcentaje de toxicidad es parecido entre los dos, en el de café y en el de el jugo de manzana. En este. Sí, da la misma. Bueno, es parecido, ¿verdad? Pero no es igual, ¿verdad? ¿Cuántos moles sobre kilogramos tendría que ser para que fuera tóxico? Bueno, ahí ya tendríamos que trabajar con la escala de toxicidad, ¿verdad? La vamos a ver al final de la clase porque la voy a buscar en Google, ¿verdad? La escala de toxicidad de los productos. Dice aquí el estudiante, dice... Signo, no, perdón. Dice la cantidad de cifras después del punto decimal. Bueno, eso depende del profesor, ¿verdad? Porque ahí está redondeado, claro que sí, aquí está redondeado y depende del profesor, ¿verdad? Si en el examen les dicen a ustedes de que ustedes van a redondear hasta 2 cifras después del punto, en el examen les va a aparecer eso, ¿verdad? Hay otros docentes que les gusta que les escribamos toda la respuesta. Así como lo escribió, ¿verdad, Jessica? Así todos esos números. Hay unos docentes que así les gusta, ¿verdad? Hay otros que les dicen redondeen. Pero depende cómo les digan en el examen, ¿verdad? Así va a ser lo que van ustedes a redondear. Bueno, mejor escriban las 2 respuestas. Correcto también, ¿verdad? Pero ahí en el examen les va a especificar, ¿verdad? Bueno, hay una fórmula para determinar los estados de la materia. Por ejemplo, la fuerza de atracción, sin redondear o redondear. Muy bien. Entonces, según el estado de la materia, así va a ser la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Veamos entonces el primer estado de la materia. El estado sólido, una galleta, un martillo, un cubo de hielo, un hueso, un balón, una roca, un lápiz, una mesa, un cristal, un diamante, un pedazo de madera, pues tienen todas estas características. Están hechas estrechamente unidas, ordenadas, se encuentran muy cerca entre ellas, unas de otras, pueden cambiar de forma solo si es vencida su resistencia, es decir, si es destruida, presentan una alta densidad, tienen la capacidad de sufrir una deformación temporal. Un sólido es frágil cuando se rompe fácilmente y es duro cuando es difícil, ¿verdad?, rayar su superficie, como en el caso de los diamantes. El sólido puede convertirse en gas. Todos tienen las mismas características. Ahora, la fórmula dice que para los sólidos, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Entonces, eso ustedes deben de irlo manejando. Estas fórmulas que se utilizan para cada estado de la materia. Entonces, en el caso sólido, la fuerza de atracción va a ser mayor. Esto es mayor que, ¿verdad?, que la fuerza de repulsión. Veamos el siguiente estado. Estado líquido. El agua, la leche, ¿verdad?, el mercurio, la lluvia, se encuentran en estado líquido y todos tienen estas propiedades. Tienen un volumen propio, pero no forma propia. Es decir, adoptan la forma donde van a ingresar. Tienen la capacidad de tener fluidez, es decir, ¿verdad?, irse rápidamente, ¿verdad?, por el recipiente donde se va a ir depositando. Cuentan con diferentes capacidades de viscosidad, presentan tensiones superficiales diferentes y cuentan, cuando 2 líquidos poseen diferentes densidades, pues ya sabemos de que un líquido queda arriba, ¿verdad?, y otro líquido queda abajo. Es en el caso del aceite. Si a este vaso le echo el aceite, ¿para dónde se va a ir el aceite? ¿Será que me queda arriba o se me va a ir para abajo? ¿Qué creen ustedes? Se queda arriba. Se queda arriba, muy bien, ¿verdad? El aceite en agua, en agua al tiempo, como le llamamos nosotros, el aceite con agua, el aceite caliente con agua de la pila, pues no se llevan, ¿verdad? Hacen una
reacción ahí, ¿verdad? El aceite el que tenemos en la botella, que no está caliente, con el agua, también el agua al tiempo, tampoco entre ellos no se llevan, ¿verdad? Por lo tanto, ya sea agua caliente, aceite caliente, agua al tiempo y aceite al tiempo, pues no se van a llevar ellos dos, ¿verdad? No se van a llevar. Ahora veamos la fórmula que se utiliza para lo que es el estado líquido. ¿Qué dice la fórmula? Que la fuerza de... Aquí la tenemos para así como un poquito de chepie. Que la fuerza de... Atracción va a ser igual a... Fuerza de repulsión. A la fuerza de repulsión, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula para los líquidos. ¿Y cuál era la fórmula para los sólidos? ¿Quién la recuerda? Que la fuerza... La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Ahí está, correcto, que la fuerza de repulsión. ¿Y qué creen ustedes de los gases? ¿Cómo creen ustedes que será esa forma del estado gaseoso? Fuerza de repulsión. La tal fuerza vez, de menor que la fuerza de atracción. Vamos a ver, ¿verdad? Hay una pregunta antes de avanzar y dicen, ¿ustedes saben de qué están hechas las nubes? ¿Será que las nubes pertenecen al estado gaseoso? Sí. ¿Sí? Vean la lectura Sí. lo que dice. Dice, las nubes son masas visibles de gotas de agua o cristales de agua o una mezcla entre gotas y cristales que están suspendidas, es decir, están encima de la superficie de la Tierra. Ahora les pregunto otra vez, ¿las nubes se encuentran en estado gaseoso? No. No, tal vez estado líquido, solo que son microscópicos. No, perdón, ¿cómo es que dice ahí? Cristales. Sí, microscópico, tamaño microscópico, perdón, sí. Tamaño microscópico, correcto. Son gotitas de tamaño Tal vez por eso microscópico, ¿verdad? gas. Y siempre nos han preguntado eso, ¿verdad? Las nubes se encuentran en Toda la estado vida me han gaseoso. respondido que era de gas. ¿Cómo dice Daniel? Toda la vida he respondido que de gas. Que son gases. Bueno, aquí tenemos ahora, veamos, ¿verdad? El aire, el vapor de agua. Mira, ahí se ve una niña que la lleva el aire que está dentro de un globo o bomba, el vapor que sale de la tetera, ¿verdad? El viento, ¿verdad? El gas del globo aerostático, ¿verdad? El gas natural como el metano, perdón. El propano, el butano, que son gases también. Todos estos tienen estas mismas propiedades. No poseen ni forma ni volumen. La densidad de los gases es menor. Las partículas se mueven caóticamente, es decir, así como, ¿verdad? Revueltas, como nosotros lo decimos. Los gases se pueden comprimir. Los gases pueden expandirse. La cantidad de mezclarse y dispersarse, ¿verdad? Tienen esa capacidad de ellos, ¿verdad? De mezclarse y luego dispersarse, regarse, ¿verdad? Y estos, ¿verdad? Su peso es muy ligero. ¿Quién puede agarrar ese vapor de agua? ¿Quién ya lo ha intentado? A ver. ¿Quién ha intentado agarrar este vapor de agua? Vamos a ver, por aquí dice César, yo. ¿Y qué ha agarrado, César? Cuénteme. No se agarra nada, solo queda la mano como húmeda. Ok, dice Daniel que no se agarra nada, solo queda en la mano como humo. Bueno, no es humo, ¿verdad? Es vapor de agua. Húmedo, sí, como húmedo en la mano. Como que si uno metió la mano en agua y la sacó, algo así. Dice a César que le han quedado gotitas de agua, dice César, cuando él ha querido agarrar este vapor. ¿Creen ustedes de que es posible que nos queden algunas gotitas de agua? ¿Quién ya lo ha intentado? Quedan como En la húmedas, tapadera por de olla ejemplo, algo muy congelado. Diana y Yesenia se juntaron al hablar. Dice la profe Yesenia que en la tapadera
cuando se está hirviendo agua, ¿verdad? Quedan como gotitas de agua. Eso quería decirnos, ¿verdad, prof? Su micrófono está apagado. Bueno, luego decía Diana, ¿qué era lo que decía Diana? Que las manos quedan como húmedas porque como algo muy congelado cuando lo saca afuera y usted le pone las manos quedan húmedas. Correcto, ¿verdad? Pero algo que decía su compañero ahí, ese humo, ¿verdad? No confundamos el humo con el vapor, con algo en estado gaseoso, ¿verdad? No lo confundamos, porque el humo es un aerosol, así como el aerosol del Axe que usamos para nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es un aerosol, es un humo, ¿verdad? Ahora, me decían que la Por eso fórmula... es dañino para la capa de ozono. Que eso es muy dañino para la capa de ozono, ¿verdad? Correcto su comentario, Diana. Entonces me decían que la fórmula para el estado gaseoso era que la fuerza de atracción es menor a la fuerza de repulsión, correcto. ¿Y quién recuerda la del estado líquido? Que la fuerza La fuerza de repulsión. la fuerza Atracción es igual a la repulsión. es igual a la de repulsión, correcto. ¿Y quién recuerda la del estado gaseoso? La del estado sólido. el sólido. El sólido es la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Ok, ¿y quién recuerda de los 4 conceptos que era materia? A ver. Les compartí 4 conceptos y me La dijo... materia es todo aquello de que está hecho, todo lo que podemos observar y tocar. Todo lo que podemos observar y tocar, correcto. Miren, a él se le quedó el concepto de tocar de nuestros sentidos, ¿verdad? Si usamos nuestros sentidos, es materia, ¿verdad? Correcto. Si lo podemos tocar. Ahora dice Jessica, todo lo que ocupa un espacio, pero le falta algo y tiene masa ahí. Volumen. Volumen. Que tiene masa y volumen. Ahora, miren aquí, ¿verdad? Vemos aquí un ejemplo de, podemos confundir, ¿verdad? Por ejemplo, el humo volcánico, el humo de las fábricas, el humo de los vehículos, ¿verdad? Lo podemos decir de que son en estado gaseoso. No, miren, el polvo, el humo o la niebla, pues estos son, ¿verdad? Aerosoles, no son en estado gaseoso. Ahora, las vacas expulsan metano. Y en la lista de que yo les mostré que eran ejemplos de gases, tenemos el metano, que es un gas natural. Por lo tanto, ¿verdad? El gas metano que las vacas expulsan, ¿verdad? Al consumir sus alimentos, ¿verdad? El césped, pues estas, ¿verdad? Producen esta cantidad de metano. Entonces, el humo es producido por todo aquello que se quema y se desintegra en carbono y el vapor, ¿verdad? Y el vapor, ¿verdad? Sucede cuando un cuerpo líquido se convierte en estado gaseoso. Un cuerpo líquido. Miren, esta es la clave. Miren, cuando un cuerpo líquido se convierte en estado gaseoso. Eso es vapor. Miren, eso es vapor. ¿Qué teníamos en la olla? Sopa. ¿Qué teníamos en la olla? Agua. ¿Qué teníamos en la olla? Chocolate. ¿Qué teníamos en la olla? Café. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son todos esos? Son líquidos, ¿verdad? Y se están convirtiendo en gases cuando destapamos la olla y vemos, ¿verdad? El gas. Así que no vuelva a decir cuando vea a su mamá haciendo sopa, ¡qué montón de humo, mami! Porque no es humo, ¿verdad? Es vapor. Muy bien. Continuemos entonces con el estado plasmático, que por ahí ya estaba un estudiante ya diciendo, y el plasma, y esa era Carol. Vamos a ver, aquí ya estamos en el estado plasmático. Es considerado el 4º estado de la materia, es un gas ionizado. En su estado se alcanza a grandes temperaturas.
el estado plasmático se produce a temperaturas y presiones extremadamente altas y el plasma es un gas ionizado. Esto quiere decir que es una especie de gas donde los átomos o moléculas que lo componen han perdido parte de sus electrones o todos ellos. Ahora veamos algunos ejemplos en la vida diaria. Tenemos, por ejemplo, el rayo, el sol, las luces de neón, las auroras boreales, las nebulosas, ¿verdad? Son ejemplos, el arco de soldadura, las pantallas de televisores o monitores, ¿verdad? Los tubos fluorescentes, las lámparas de plasma, los relámpagos, ¿verdad? Los cohetes, ¿verdad? Los cohetes expulsan materiales en estado plasmático, los cohetes que lanzan al espacio. Los reactores de fusión también son algunos ejemplos de estado plasmático. Así que cuando le pregunten, ¿y por qué se llama plasma ese televisor? Porque está hecho de materiales, ¿verdad? Plasmáticos, en estado plasmáticos. Muy bien. Luego, voy a mencionar, ¿verdad? Esta palabra nucleoplasma, que es una parte de la célula, ¿verdad? En donde también podemos mencionar, ¿verdad? De que está hecho, ¿verdad? En su interior, pues contiene, ¿verdad? Es en estado plasmático, perdón, sostiene cada uno de los organelos, ¿verdad? Que están dentro de él. Así que el nucleoplasma, como su nombre lo dice, también es un organelo, ¿verdad? De la célula en estado plasmático. Existen también otros estados de la materia, no sé si ya lo han escuchado, como el estado plasma de quarks-gluones, el estado hielo superiónico, el estado Bose-Einstein o estado exótico, el estado condensado de Fermi o también llamado estado fermiónico, así como se ven, ¿verdad? Vistas microscópicas, el estado supersólido, el estado de degeneración total y el estado de cristales de tiempo. También estos son otros estados de la materia que existen, ¿verdad? Que los podemos ir conociendo, ¿verdad? Muy bien. Aquí a manera de resumen, ¿verdad? Pues ya podemos hablar un poco acerca de estos estados de la materia, el tipo de fuerzas que hay dentro de ellos, cohesión, repulsión, ¿verdad? La forma que adoptan, si la adoptan, ¿verdad? Algunas otras características que se pueden resumir en esta tabla de estados de la materia. Y aquí podemos observar los primeros 5 estados de la materia, ¿verdad? Cómo se ven vistas sus partículas. El estado sólido, miren, se ven muy amontonaditas. El estado líquido, pues hay unos espacios, ¿verdad? No muchos. El estado gaseoso, hay muchos espacios. En el estado plasmático, ¿verdad? Pues hay presencia de otras estructuras. Y en el estado condensado Bose-Einstein, pues se observa de esa forma. Mantengan siempre apagados los micrófonos. Algunas demostraciones que podemos hacer en el salón de clases, porque veo a la profe Yesenia, veo a la profe Kerin, también no sé si, no sé, aquí está, la profe María, que también, ¿verdad? No sé quién más de profesores, les puede ayudar, ¿verdad? En algunas demostraciones como esta, ¿verdad? Llevarles una barra de margarina, ¿verdad que el fuego no es considerado plasma? ¿O sí? Buena pregunta, miren. Interesante pregunta. Ya la Pero vamos el fuego, según había visto yo, el fuego solo era una reacción química. Era no recuerdo cómo explicarlo, pero no era plasma. Según había visto en algo. ¿Es combustión? Sí, sí, sí. Ah, ok. A eso se refiere. Muy bien. Por ejemplo, podemos llevar al salón de clases, ¿verdad? Una barra de margarina, ¿verdad? Y tenemos ahí, si no tenemos estufa, pues un mechero, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo de sólido se pasó a líquido, ¿verdad? Y a esto se le llama fusión, porque a veces el cubito de hielo se nos derrite rápido
entonces una barra de margarina no. Entonces podemos decir, ¿cómo la ve? Aunque se ve así como se ve sólida, ¿verdad? Pero al momento de tocarla, pues tiene una textura, ¿verdad? Que eso nos puede resbalar, la margarina, ¿verdad? Una viscosidad. Entonces podemos llevar esta actividad sobre estados de la materia, o también podemos llevar esta otra actividad, ¿verdad? En la que podemos llevar un cubo de hielo. Aquí está el cubo de hielo. Podemos este cubo de hielo al fuego, ocurre la fusión y luego, ¿verdad? Por medio de la fusión, pues estamos viendo de que empiezan a haber burbujas a 100 grados Celsius, que esto es ebullición, ¿verdad? Y aquí ocurre el proceso de evaporación. Algo importante, ¿verdad? Que debemos de conocer la diferencia entre vaporización, evaporación y ebullición, ¿verdad? Son tres términos que pareciera que fueran similares. Pues la evaporación es el paso de líquido a gas, ¿verdad? Esto puede producir, ¿verdad? Dos formas distintas. La número uno es la evaporación, que es cuando el agua, ¿verdad? Se va evaporando, es decir, se va consumiendo en un lago, en un charco, por ayuda del sol, ¿verdad? Por ayuda de la temperatura. En el caso de la ebullición, la palabra clave son burbujas. Burbujas. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Para saber de que son tres palabras que casi se parecen, pero tenemos ahí el concepto, ¿verdad? Bueno, de mi parte, en la clase de ahorita de estados de la materia, pues era lo que íbamos a trabajar, ¿verdad? Y pues me gustaría, voy a hacerles un par de preguntas, ¿verdad? Para ver cómo han estado esos aprendizajes, ¿verdad? Con respecto al tema de estados de la materia. Muy bien. Entonces vamos a empezar y me gustaría que alguien me dijera cómo se clasifica la materia. ¿En qué dos grupos se clasifica la materia? Sustancia y mezclas. Sustancias y mezclas. Excelente respuesta, Stephanie. Segunda pregunta. Mencióneme un ejemplo de mezcla homogénea. Mencióname un ejemplo de mezcla El homogénea. agua salada. El jugo, correcto. Agua, agua El con agua sal, pero salada. también depende si es sobresaturada o simplemente saturada. Correcto, pero Depende de las cantidades. Agua salada del mar podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Leche con vainilla líquida. El acero, café con leche. Muy bien, tienen muchos ejemplos por ahí. Ok, vamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la fórmula que se usa para encontrar el volumen? ¿Qué vamos a dividir? Masa entre densidad. Masa sobre densidad. Muy bien. Sobre densidad. Muy bien. Ahora, si yo tengo un pedazo de pan y quiero explicarles la propiedad que se llama divisibilidad, ¿cómo le explicaría esa parte de divisibilidad con un pedazo de pan? El pan lo voy a recortar. Muy bien, aquí veo Carol. Pues, muy bien. Profe Keren. Yo lo explicaría de la manera en que podemos partir el pan sin necesidad de alterar su estructura. Su estructura química. En rebanadas, ¿verdad? El pan en rebanadas. Las rebanadas, ¿en qué las podemos dividir? En pedazos, ¿verdad? En pedazos más pequeños, correcto. Los pedazos más pequeños, ¿en qué los podemos dividir? En migajas. En migajas, ¿verdad? Entonces ahí estamos explicando el tema de divisibilidad de la materia. Muy bien, estos hipotes ponen mucha atención. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la escala de dureza? La escala de dureza más utilizada. Migajas, correcto.
¿Cómo se llama la escala de dureza más utilizada? La escala de, con M empieza. Escala de Mohs, correcto. Muy bien, Michelle. Sigamos entonces con las preguntas de esta unidad que estamos ahorita explicando. ¿Cómo se calcula el potencial de toxicidad de un líquido? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para encontrar el potencial, perdón, de toxicidad? El potencial de toxicidad de un líquido. Negativo logaritmo Menos por logaritmo por el número de kilogramos por mol que tenemos. Por el número de la toxicidad, ¿verdad? Que nos da en las unidades mol sobre kilogramos. Correcto, muy bien, excelente respuesta. Sigamos entonces con la otra pregunta. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para el estado sólido? Fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para el estado líquido? Fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Muy bien. Miren, estos dos estudiantes están atentos. Siguiente pregunta. Mencióneme tres objetos o tres actividades que tienen que ver con el estado gaseoso. Hervir agua. Hervir agua. El humo volcánico. El humo de escape. Era humo volcánico. Ese no. El aire parece que escuché por ahí. ¿Sí? El humo de escape. ¿Perdón? El humo de escape. El metano. Interesante ese humo. Ese, ¿verdad? Es un humo, ¿verdad? Usted mismo lo dice, entonces no es un gas. Entonces no podemos tomarlo ahí en cuenta. El aire que está dentro de una gota o de un globo, ¿verdad? Son ejemplos de estado gaseoso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula para el estado gaseoso? Fuerza de atracción es menor a fuerza de repulsión. Es menor que la fuerza de repulsión. Muy bien, excelente. Mencióneme 5 objetos en estado plasma. Un rayo, el sol, las luces de neón, una aurora boreal y una nebulosa. Y unas nebulosas. Miren, en línea me las iba mencionando. Bueno, aparte de esos estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿cuáles otros aprendimos hoy? Un cohete, reactor de fusión, lámparas de plasma. No. Aparte de los 4 estados que hoy estuvimos conociendo, ¿cuáles otros estados también existen en la materia? Neoplasma. No. No, el nucleoplasma era un ejemplo de estado plasmático. El estado plasma de quark, el estado de helio superiónico. Hielo superior. El estado condensado. Exótico, estado condensado, estado super supersólido, sólido, dice aquí, cristales de estado tiempo. degenerado total y estado cristales de tiempo. Ok, muy bien, mire. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre vaporización, evaporación y ebullición? Ebullición son burbujas. La evaporación es el líquido como en gas. Y la vaporización es pero se puede convertir en formas distintas del gas. La evaporación es, ¿verdad?, con ayuda de la temperatura. Paso del estado líquido al gas. ¿Y quién le puso tu teléfono? Ok. Muy bien, por favor mantengan apagados los micrófonos. Muy bien. Entonces miren, no sé cómo ven ustedes, profesoras,
estos estudiantes que me han respondido a esas preguntas? ¿Cómo ven ustedes que están en clase? ¿Están preparados? ¿Están aprendiendo? Eso significa que están poniendo atención, ¿verdad? Y lo importante es que puedan ellos utilizar esos contenidos. Correcto, ¿verdad? Utilizar estos contenidos en las clases, ¿verdad? También, muy bien. Creo que la profe tenía una pregunta. Bueno, hoy vamos a continuar hablando, ¿verdad? Acerca de lo que son las propiedades coligativas, que es el siguiente tema que vamos a verlo hoy, ¿verdad? Para poder terminar esta clase. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades físicas cuyo valor dependen solo de la concentración del soluto disuelto no volátil y no de su naturaleza. Si yo tengo en un vaso, si yo deposito la misma cantidad de sal y la misma cantidad de azúcar en vasos distintos, pues estas propiedades tomarán los mismos valores, porque lo que interesa es aquí, ¿verdad? La concentración del soluto. ¿Y quién es el soluto? Pues en este caso sería la sal y en el otro caso sería el azúcar. ¿Y quién sería el solvente o el disolvente? Pues en este caso sería, ¿verdad? El agua. Muy bien. Existen 4 propiedades coligativas. La número 1 es el descenso o disminución del punto de fusión o crioscópico. El número 2 es el ascenso o el aumento ebullioscópico o punto de ebullición. La tercera propiedad coligativa es la presión osmótica y la cuarta propiedad coligativa es el descenso o abatimiento de la presión de vapor. Entonces tenemos 4. El descenso del punto de fusión, el aumento del punto de ebullición, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor. Las propiedades, las soluciones se clasifican en 2 grupos. Dentro de las propiedades tenemos las propiedades constitutivas, que estas dependen de la naturaleza, del tamaño, de la forma de las partículas. ¿Cuáles son las propiedades constitutivas? La densidad, la viscosidad, el índice de refracción, la conductividad eléctrica, color, olor, sabor, ¿verdad? Que esas son propiedades organolépticas. Y dentro de las propiedades de las soluciones químicas encontramos el segundo grupo, que son las propiedades coligativas, lo que vamos a estudiar hoy. Estas dependen de la concentración, es decir, de la cantidad. ¿Qué es concentración? Cantidad. ¿Cantidad de qué? De partículas que están revueltas, mezcladas o disueltas en el solvente o también llamado disolvente. Estos corresponden a 4 grupos. Ahí las tenemos, ¿verdad? El descenso de la presión de vapor, el descenso del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. La palabra coligativas viene del latín colligatus, que significa colectar. Estas, ¿verdad? Son distintas a las del solvente puro. Estas dependen de la concentración de las soluciones. Estas no dependen de la naturaleza del soluto ni del solvente. ¿Y por qué son importantes? Porque se pueden calcular la concentración de soluciones, el peso molecular de solutos, preparación de soluciones anticongelantes y preparar sueros de uso clínico, entre otros. Vamos a hablar de la primera. Se llama descenso crioscópico o también llamado disminución del punto de fusión. Se utiliza la fórmula siguiente. Incremento de temperatura final es igual a la constante, ¿verdad? Crioscópica, que es esta. Constante crioscópica, perdón. Y la M significa concentración molar. Esta es la primera fórmula de la primera propiedad. La propiedad se llama descenso crioscópico o descenso es disminuir. ¿Y qué va a disminuir? El punto de fusión. Vean un ejemplo que lo podemos hacer en los salones de clases para esta primera propiedad. Dice, deposito agua en un beaker o en un recipiente y a esto le agrego unas pocas cucharadas de sal común o cloruro de sodio. Luego, cuando hago esta mezcla de agua con cloruro de sodio, pues lo disuelvo o lo revuelvo o lo mezclo. Una vez que ya lo tenga mezclado, lo voy a poner al congelador por 2 horas. Luego, utilizando, ¿verdad?, un aparato para medir temperatura,
¿verdad? Podemos usar un termómetro de mercurio, se nos puede ayudar. Pues nos dimos cuenta de que cuando el agua con sal estuvo en el congelador, nos dimos cuenta de que cuando le calculamos la temperatura de que ya tenía hielo, nos dio en el termómetro que tenía menos 11.1 grados Celsius. Ahí lo pueden observar ustedes, negativo 11.1. Y el agua se congela a 0. Entonces, si el agua se congela a 0, luego sigue menos 1, luego sigue menos 2, va bajando, ¿verdad? Y luego llegamos a menos 11. ¿Qué ocurrió aquí? Una disminución del punto de fusión del agua. Por lo tanto, el agua se congeló, ¿verdad? Empezó a congelarse, ¿verdad? A los negativos 11.1. Es un ejemplo, ¿verdad? Que lo podemos hacer en nuestras casas, pero a veces no sabemos ni cómo se llama químicamente, ¿verdad? Así que para los profesores pueden utilizar esta actividad o este laboratorio, ¿verdad? Para explicar la primera propiedad coligativa. La segunda propiedad coligativa se llama el aumento ebullioscópico. Viene de punto de ebullición. Y la fórmula es, ¿verdad? Incremento, esto significa incremento. Este triángulo significa incremento, aumento, variación, cambio. Eso significa ese triángulo, ¿verdad? Entonces sería incremento de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la masa molar, por la molaridad, perdón, por la molaridad. Entonces, aquí tenemos una tabla que se puede utilizar, ¿verdad? Para encontrar las constantes molares del punto de ebullición. Un ejemplo claro o clásico en el tema de aumento ebullioscópico es cuando estamos preparando café, ¿verdad? Entonces ponemos el café, se prepara, ¿verdad? En grano. Luego, pues ya estamos obteniendo lo que es, ¿verdad? El café mezclado con el agua. Estos se unen, ¿verdad? Y esto se convierte en una solución. Por lo que hervirá solamente si se expone a una temperatura mayor o superior al punto de ebullición del agua. Es decir, el café no va a hervir mientras no tenga un punto de ebullición mayor al punto de ebullición del agua. ¿Cuánto es el punto de ebullición del agua normal? Aquí lo tenemos. 100, mire, 100 grados Celsius. Entonces, ¿a cuánto debe de estar la temperatura para que el agua tenga ese proceso de hervir y de que el café, ¿verdad? Ahora nos dé, ¿verdad? Un café líquido para poderlo tomar. ¿De cuánto tiene que ser? ¿Mayor o menor? A 100. Mayor. Mayor, correcto. Mayor. Muy bien, ¿verdad? Debe de ser mayor. Okay, aquí dice mayor Stephanie, igual dice mayor Michelle. Luego la tercera propiedad se llama presión osmótica. La fórmula, ¿verdad? Ahí la tenemos. Presión osmótica es igual a I, que significa coeficiente de Van Hoff. Luego la R, que es la constante universal. Y luego la T, temperatura. Y la C es concentración molar. Para poder trabajar con este tema de presión osmótica. ¿Qué pasa cuando yo introduzco unos pepinos en vinagre? ¿Quién ha hecho eso de introducir pepinos en vinagre? ¿Quién lo ha hecho? No sé, la profe Yesenia. Ah, ok. ¿Qué le pasa a los pepinos, profe? Un palillo chino para que haga más sabor. ¿Y qué le pasó a la parte exterior del pepino? Se vuelve como, ¿ha visto usted el color del hierro? ¿Verdad? O sea, usted cuando los come, bien bonitos, pone en vinagre, pierde color y se ven bien raros. La textura, ¿cómo es? Lo que blanda. ¿Lisa?
no sé. Como arrugada. O rugosa. Del pepino se vuelve como rugosa. Se vuelve como rugosa, correcto, ¿verdad? Es aguada, correcto, como decía la profe Yesenia, pero se le van formando como verruguitas. Y esa verruguita, ¿verdad? Es presencia de agua, presencia de H2O. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos garbanzos en agua? Garbanzos, ¿qué pasa con estos garbanzos? ¿Qué textura? En vez de garbanzos, podemos decir una semilla, otro tipo de semilla, almendra, pudiera ser. ¿Qué pasa cuando yo introduzco almendra en agua? La forma de la almendra, la comida de la almendra. Se pone suave y se estira. Se pone suave y se estira, ¿verdad? Entonces, a estas dos actividades que también las podemos llevar al salón de clase, ¿verdad? Trabajar con garbanzos. Los garbanzos lo que les pasa es de que se van poniendo como arrugaditos, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestras manos cuando estamos mucho metidos en agua? Se arrugan. Se arrugan. ¿Ustedes creen de que eso será presión hidrostática? Pálidas. ¿Qué tipo de presión se estará dando ahí? ¿Hidrostática o presión osmótica? ¿Qué creen ustedes? A ver. Osmótica. Estamos en contacto con agua, ¿verdad? Y la presión osmótica, pues, la presión osmótica es, ¿verdad? Acá es igual a la presión hidrostática, ¿verdad? De la que estamos hablando. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos mencionar con la cuarta propiedad de presión osmótica. Ahora, la cuarta, y última propiedad se llama abatimiento de la presión de vapor. La fórmula que se va a utilizar es, ¿verdad? Presión parcial es igual, ¿verdad? Presión parcial del solvente en solución, que es PA, es igual a la multiplicación de la fracción molar, la X significa fracción molar, por la presión de vapor del solvente. Esta P y este círculo encima de la E y esta A significan presión de vapor del solvente puro. Esta P significa presión de vapor del solvente puro. Y esta X significa, con la A significa fracción molar del disolvente y la P significa presión parcial del solvente en solución. ¿Qué ejemplos podemos hacer en nuestra vida diaria? Pues bueno, ¿se han fijado ustedes de que cuando nos sirven café, sale mucho vapor, ¿sí? Sale mucho vapor. Pero cuando ya le estamos ingresando el azúcar, ¿qué pasa con ese vapor? ¿Para dónde se va ese vapor? Lo he hecho seguido, pero nunca he fijado. Es la primera vez que mañana que me va a cambiar. ¿Por qué será que el azúcar... Sí, Isaac. Se condensa, ¿no? ¿Qué habrá ahí? Disminuye la presión de vapor, ¿verdad? Porque le estamos echando el azúcar. Ahora, cuando agregamos en un recipiente para cocinar pastas, que en este caso, pastas crudas, que en este caso va a ser el soluto, este es un soluto no volátil y lo agregamos al solvente, que sería el agua, esto hace que impida, se forman burbujas, ¿verdad? Se forman burbujas y esto hace que impida que sus moléculas se evaporen. ¿Quién se ha fijado bien cuando depositan la pasta en el agua y hay burbujas, pero luego las burbujas dejan de aparecer? Pues eso pasa, dejan de aparecer las burbujas, pero yo pienso que es porque la pasta está fría y dura, pero como al entrar en contacto con el agua caliente, eso hace que el agua disminuya su temperatura.
pienso. Sí, sí ocurre eso en pocas, bueno, sí ocurre esto, pero no es exactamente a lo que queremos llegar. La pregunta es, ¿por qué las burbujas dejan dice Recordemos, la profe que la temperatura disminuye, dice la profesora? bueno, pero si se mantiene esta pasta en la estufa, pongámosle que es una estufa, somos modernos, la temperatura vuelve a alcanzar su punto de ebullición con la pasta, pero las burbujas ya no están tan presentes como antes. Exacto. ¿Por qué? Porque la presión de vapor tiene que disminuir. ¿Pero por qué? Porque acordémonos que las partículas ya no están tan dispersas, ¿verdad? Sino que esto viene a como, lo mismo sucede con el azúcar en el café. Viene a unir las partículas, entonces ya no sale tanto vapor como se hacía al inicio. ¿Por qué? Porque las partículas están más dispersas. Entonces a eso se le llama el abatimiento de la presión de vapor. Correcto, profe. Una respuesta elegante, ¿verdad? Lo explicó muy bien. Y a veces, como les digo, lo hacemos en nuestras casas, pero no sabemos de qué. Hasta lo podemos llevar a nuestros salones de clase. Miren, cada uno de estos 4 ejemplos, lo del pepino en vinagre, lo de las semillas en vinagre, las semillas en agua, podemos llevar, ¿verdad? Pues podemos hacer café en nuestros salones de clase, ¿verdad? Explicando el aumento de punto de ebullición y llevar, ¿verdad? Esto del punto de congelación. Si el agua se congela a 0 grados Celsius, ¿por qué al echarle sal común o cloruro de sodio ocurre de que hay una disminución, ¿verdad? Y esto llega a menos 11 grados Celsius. Son algunos experimentos que les pueden ayudar para explicar esta temática. Y siempre me gusta a mí, siempre los estudiantes me dicen, ¿para qué me va a servir esto, prof? Pero si yo le muestro un ejemplo, él va a decir, como dijo la profe Yesenia, yo lo hago a diario, pero lo voy a practicar ahorita, mañana, perdón, que haga mi cafecito. ¿Verdad, profe Yesenia? Mañana yo voy a revisar. Como le digo, mañana ella va a hacer café y espagueti, dice, para todos. He agregado están invitados al Valle de Jamaica, la comunidad de los almendros. Muchísimas gracias, Ali. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios con el tema de propiedades coligativas. Y el ejercicio dice, calcula la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Dice Kering el cafecito. De una solución acuosa, cuando hablamos de acuosa, nos estamos refiriendo a agua, ¿verdad? Y dice que esta solución está con una molaridad de 0.029 molar en una solución de cloruro de sodio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Y el primer dato, pues, que tenemos es que la solución, ¿verdad? Tiene una molaridad de 0.029 molar. Luego vamos a agregar a nuestros datos, ya que es una solución acuosa, lo voy a ir enumerando paso a paso. Luego vamos a sacar los datos en donde la K significa constante o coeficiente, la E ebullición y la C congelación. Entonces vamos a encontrar la constante de ebullición del agua, que por aquí la tenemos. La constante de congelación es 1.86, aquí lo tenemos. Y luego nos vamos a la de ebullición del agua y aquí está, ¿verdad? Que es 0.512. Una vez que ya tenga estos datos, pues voy a aplicar la fórmula que dice incremento de temperatura de ebullición es igual al coeficiente de ebullición por la molaridad. Y el coeficiente de ebullición lo tenemos aquí,
0.5112. Aquí lo tenemos ya escrito por la masa, por la molaridad, que es 0.029 molar. Entonces, el incremento de temperatura de ebullición es 0.014 grados Celsius. Este sería el paso número 3. Luego vamos a encontrar la temperatura, porque lo que me está pidiendo, ¿verdad? Es la temperatura de ebullición y de congelación. Entonces, para encontrar la temperatura de ebullición, yo ocupo aplicar esta fórmula. Sería el paso número 4. Temperatura de ebullición es igual a la presión, el punto de ebullición más el incremento, que lo acabo de encontrar ahorita. Aquí lo encontré, mire. Ocupaba el incremento para poder aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula que dice temperatura de ebullición es igual a al punto de ebullición más el incremento de la temperatura de ebullición. En este caso sería la presión vamos a encontrar, ¿verdad? El punto del agua, aquí lo tenemos. El punto de congelación, porque estamos siempre con agua, porque ese es el líquido. Y luego aquí tenemos, ¿verdad? El punto de ebullición, que ya sabemos de que es 100. Y el punto de congelación, pues lo encontramos aquí. Y luego la constante de congelación, que es 1.86, que ya lo teníamos por acá ya encontrado. Entonces, una vez que ya tenga estos datos, entonces voy a sumar el punto de ebullición, que sería 100, más, entonces aquí sería 100 más 0.014. Y aquí lo tenemos, miren. 100 grados Celsius más 0.014 es igual a 100 puntos, este sería el paso número 5, 100.014. Esto pasó, este ejemplo, perdón, tiene que ver mucho con lo del café, que les decía yo, si no está mayor a 100, que es el punto de ebullición, no puede mezclarse el café con el agua caliente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En este caso salió 100.014 grados. Entonces, sí puede mezclarse. Ahora, ya encontramos el punto, la temperatura de ebullición, perdón. Ahora vamos a encontrar la temperatura de congelación. Entonces, para encontrar la temperatura de congelación, voy a aplicar esta fórmula. Incremento de temperatura de congelación es igual a la constante de congelación por la molaridad, que ya la teníamos en el ejercicio. Entonces sería 1.86 por 0.029, que esto ya es de los datos. Y esta es la temperatura final de congelación, ¿verdad? Perdón, el incremento de la temperatura de congelación. Ahora, ¿cuál será la temperatura final de la congelación? Entonces, para eso vamos a hacer una resta. Vamos a restar el punto de congelación, que es 0, ya lo habíamos sacado en la tablita, menos el incremento que acabamos de encontrar, 0.053 grados Celsius. Entonces, esto me da negativo 0.053 grados Celsius. Es decir, se congeló a los negativos 0.053 grados Celsius. Y hubo una congelación baja, porque ya sabemos de que el punto de congelación es 0, y en este caso, ¿verdad? Luego de 0 se... Mendoza. Hola. Ajá. No sé qué pasó aquí. Se salió, creo. Y eso mismo digo yo, lo empecé a escuchar como robotizado, no se miraba la pantalla, los
la otra fórmula estaba trabajando y se salió. Aquí en esta me quedé o en la anterior. En el punto de congelación. Encontrando el punto de congelación. ¿O desde principio? No, porque explicó bien lo de la Ok, ahora aquí, ¿verdad? Ebullición. Ok, Sí, entonces, sí, entonces, ahora como la pregunta dice que encontremos también la temperatura de congelación, entonces para la temperatura de congelación se utiliza otra fórmula. Entonces era la que les estaba encerrando aquí. Esta es la fórmula para encontrar la temperatura de congelación. Incremento de temperatura de congelación es igual a la constante de congelación, que esto ya lo encontramos en las tablas, multiplicado por la molaridad que ya la daba el ejercicio, 0.029. Entonces, esto es el incremento de la temperatura de congelación. Pero para poder encontrar la temperatura final de la congelación, vamos a utilizar una resta en la que vamos a restar el punto de congelación, que va a ser 0, menos el resultado que acabamos de encontrar, el 0.053 grados Celsius. O sea, al hacer esta resta, me aparece una respuesta negativa. Es decir, la respuesta, él se congeló, ¿verdad? A los negativos 0.053 grados Celsius. Y miren, para poder trabajar con esto, debemos de conocer estas fórmulas. Por ejemplo, esta es la fórmula para encontrar el incremento de la temperatura de congelación. Esta es la fórmula para encontrar la temperatura final de la congelación. Miren, luego aquí tenemos otra fórmula atrás, ¿verdad? Que tenemos para encontrar la temperatura final de ebullición. Y debemos de manejar estas tablitas, ¿verdad? Para poder encontrar, en este caso estábamos porque decía acuosa, ¿verdad? Solución acuosa, pero se puede trabajar con otros, ¿verdad? Líquidos como benceno, tetracloruro, etanol, entre otros. Bueno. Vamos entonces a terminar con el último ejercicio con relación a este tema de propiedades coligativas y dice, el ejercicio, si se tiene una solución de urea 20% masa sobre masa a 20 grados Celsius, presión de vapor de agua, 17.5 milímetros de mercurio y la masa molar es de 60 gramos sobre mol de la urea, con estos datos calcular el cambio de presión de vapor, el punto de ebullición y el punto de congelación. Mire, aquí vamos a aplicar para 3 propiedades coligativas: la presión de vapor, punto de ebullición y punto de congelación. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es, vamos a trabajar con esta fórmula para poder encontrar el descenso de la presión de vapor, en donde el descenso de la presión de vapor es igual a la presión de vapor pura por la fracción molar. ¿Recuerdan esa X, verdad? Fracción molar. Entonces, vamos a convertir los 20% masa sobre masa. Eso lo vamos a convertir, ¿verdad? A gramos. Pero entonces sería 20 gramos de soluto. Y, ¿verdad? Ahí tenemos los 20 gramos del soluto, que sería la urea, y los otros 80 para llegar a 100, ¿verdad? Serían los del solvente. Y este resultado lo vamos a multiplicar por el 100%. Esta era la fórmula que habíamos mencionado la vez pasada. Entonces, dice que para encontrar, vamos a aplicar la regla de 3 simple. Y dice 20 gramos de urea es igual a la interrogante en moles, y los 60 gramos de la masa del peso molecular, son estos 60, es igual, equivalen a 1 mol. Entonces, si yo digo 20 por 1 entre 60, porque estamos trabajando con la regla de 3 simple, es igual a 0.3 mol de soluto. Estamos trabajando primero con el soluto. Ahora vamos a trabajar con el solvente. Vamos a encontrar entonces primero el peso molecular del agua, que es 18 gramos sobre mol,
Esto lo vamos a colocar en la parte de abajo, así como iba el 60, que ya lo daba el ejercicio, que era el peso molecular, y los 80, ¿verdad? Del resto para llegar a 100, ¿verdad? Y sería 80 por 1 entre 18. Y esto da 4.4 mol de agua. Ya tenemos el resultado del soluto y del solvente. Ahora aplicamos la fórmula. Fracción molar. Vamos a dividir los moles del soluto entre los moles totales. Es decir, estos son los moles del soluto y los moles totales sería este más 4.4. Estos dos serían moles totales. Entonces, por eso aquí dice 0.3 más 4.4 mol. Y si yo divido esto entre esto, me da 0.06. Ahora, eso es con relación, ¿verdad?, al descenso de la presión de vapor. Ahora, si yo quiero encontrar la presión, perdón, sí, el descenso de la presión de vapor, vamos a utilizar la fórmula que ya es de la fórmula general de esta propiedad coligativa, que sería descenso es igual a la presión del vapor de agua por la fracción molar que la acabamos de encontrar ahorita. Es decir, yo no podía aplicar esta fórmula si no tengo la fracción molar. ¿Y de dónde salió la fracción molar? Salió de dividir este 0.3 entre estos dos sumados. Y ahora sí, 17.5, que esto ya lo da el ejercicio, miren, de la presión del vapor de agua, lo vamos a multiplicar por el 0.6 de la fracción molar. Y esto me da 1.05 milímetros de mercurio. Y ese es el descenso de la presión de vapor. Profe, disculpe, quería hacer una consulta. ¿Qué significado el término urea? Ok, la urea es un producto comercial, ¿verdad? Que se emplea para fertilizar las plantas, ¿verdad? La urea son como cubitos de hielo, pero chiquititos, son como piedritas blancas, eso es la urea, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando con ese compuesto químico que se llama urea. Bueno. Se puede ver también los antes, la urea. ¿Cómo dice? Ahí, los frijoles, maíz, ¿verdad? No le escuchamos bien, profe. Es un poco mejor la utilidad, se utiliza como abono o fertilizante. Los agricultores lo aplican para tener una mejor producción en el maíz, ¿verdad? Lo aplican en los frijoles como y en otros productos, pero más que todo en el maíz, ¿verdad? En el maíz, eso le ayuda a tener mayor fortaleza y mejor producción. Y que sea un maíz fuerte, ¿verdad? Y de calidad. Bueno, muy bien. De mi parte, pues muchísimas gracias. Es que la urea tiene